Tomamos nuestros asientos y damos gracias a este Dios vivo que es el que adoramos. Usted no adora una religión, usted no adora una denominación, usted adora a un Dios vivo. Amén. Participa de Él, habla con Él, Él lo guía. En esta noche justamente vamos a hablar acerca de un tema que es práctico, pero veo lo que pasa, que a veces lo práctico se nos hace complejo. De tan sencillo que es, se nos hace complejo poder vivirlo, poder internalizarlo. Y yo quiero en esta noche que cada uno de nosotros podamos aprender acerca de cómo caminar los caminos de Dios. Yo creo que si yo en esta noche pregunto, ¿quién quiere saber lo que Dios tiene para su vida? Por supuesto, usted me va a levantar la mano porque todos queremos saber cuáles son los caminos de Dios para nuestra vida. Sin embargo, en esto hay una pequeña dificultad y esta dificultad es que no siempre queremos conocer los caminos de Dios de la forma correcta y no siempre estamos preparados para aceptar los caminos de Dios sobre nuestra vida. A veces nos plantamos de una manera muy firme y decimos, Señor, decime lo que tengo que hacer. Pero no siempre estamos listos para hacer lo que tenemos que hacer. Y si Dios nos dijera todo lo que tenemos que hacer de golpe, probablemente no sé si podríamos responder de la manera correcta. El Señor tuvo que tratar 40 años con Moisés en el desierto para luego sí decirle, Moisés, ahora vas a volver, vas a hablar con Faraón, vas a tener que decirle a todo el pueblo que yo los voy a liberar, los voy a sacar. Pero Señor, tengo 80 años, Señor, ya hasta me olvidé el idioma de los egipcios, no sé si ahora es el momento. Bueno, el Señor iba a llevar a este hombre a hacer esta gran obra. Dios tiene caminos preparados para cada uno de nosotros, pero es muy importante en esta noche que vos puedas entender qué es realmente el camino del Señor o cómo es el camino del Señor. Cada vez que nosotros viajamos para África con Gaby, suele pasarnos algo, ¿no? Primero que es como te contamos siempre, nunca hacemos pie. Siempre que llegamos vamos con una estructura armada, el Señor se encarga de desarmar todo eso y darnos su orden en las cosas. Pero muchas veces pasa que nosotros vamos por algún lugar y nos perdemos. Y ellos acostumbran, son personas muy buenas, son personas muy solícitas y nos acompañan. Pero cuando nos acompañan, nos meten por cada lugar que yo no te puedo explicar. Y la realidad es que a veces te asustás. ¿Por qué razón? Porque vos entrás ahí y no sabés si salís. Entonces a veces, por ejemplo, en esta última vez que fuimos por un lugar donde, bueno, hay un montón de mercados como tienen ellos, y la realidad es que teníamos que salir para otro lugar y era muy largo el camino. Entonces, dos personas que estaban ahí, si vos le preguntás, ya estás comprometida con las personas, ¿no? Vengan con nosotros, dice. Y nos metieron por un lugar bastante complicado. Es cierto, cortamos camino, pero la realidad es que perdimos la noción del camino mientras ellos nos llevaban. Y ya miramos atrás y dijimos que no se les ocurra a estos muchachos irse para su casa porque nos quedamos a vivir acá. Se terminó. No sabemos ni para dónde vamos. La realidad es que a partir de ese momento, poder llegar a destino dependía de nuestra relación con ellos. Y eso es un poquito de lo que yo quiero hablar en esta noche. A veces nosotros estamos queriendo saber qué es lo que tenemos que hacer. Y la realidad es que lo que tenemos que tener nosotros es una relación con Él para poder conocer el camino. No hay un camino a donde llegar, hay una relación que nos va a guiar por el camino correcto. Y esta es la verdad que me gustaría que en esta noche cada uno de nosotros pudiéramos tomar para nuestra vida. Para esto vamos a ir a la palabra de Dios en el profeta Isaías. Y vamos a ver en el capítulo 55, versículo 8, lo que el Señor le dice a su pueblo. Y el Señor le dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Hasta ahí la palabra de Dios. El pueblo de Dios, vamos a ver a lo largo de Isaías, cae bajo el control, bajo el gobierno de distintos imperios. La realidad de que Dios, teniendo un propósito definido y habiendo decidido caminar con este pueblo y que Él pueda ser Dios del pueblo judío, el pueblo judío muchas veces tomó sus propios caminos, tomó sus propios criterios y esto por supuesto lo lleva a separarse de Dios. Iglesia, no hay manera de que tomes tus caminos personales y propios y puedas seguir caminando con Dios. La única manera en la que podemos caminar con Él es a través de una relación con Él. Si yo tomo mis propios caminos y pretendo que Él los bendiga, lamentablemente no nos va a salir bien el asunto, como no le salió bien al pueblo de Israel. Pero luego que ellos entienden que se equivocaron, en Isaías 55 el Señor les da promesas de protección, promesas de cuidado, y les pone en contraste sus propios caminos a los caminos de Él, para que ellos puedan reflexionar y no volverse a equivocar. Entonces les está diciendo, ojo pueblo, no quieran interpretar las cosas desde ustedes mismos. La manera de caminar mis propios caminos y de que ustedes puedan entrar en mis propios pensamientos es que ustedes puedan volver a tener una relación conmigo, porque sus pensamientos son limitados, sus criterios son muy escasos. Yo soy el que puede ver las cosas desde un lugar donde ustedes no las pueden ver, y la única manera de que puedan caminar mis caminos es tomados de mi mano. Este es el mensaje que le quiere dar el Señor al pueblo y yo creo que este es el mensaje que el Señor nos quiere dar en esta noche. Muchos queremos saber qué tenemos que hacer. Tenemos que tener una relación con Él porque de ahí se va a desprender los caminos por los cuales tenemos que caminar. Entonces me gustaría hablar de 3 consideraciones para poder caminar en estos caminos. Y el primero es que conocemos el camino mientras caminamos con Él. Lleva mucho tiempo darnos cuenta que debemos de depender. ¿Por qué razón? Porque estamos seguros de nosotros mismos. De hecho, es algo que está innato en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos pequeños criterios en nuestra vida que hemos aprendido desde pequeños, que nos han enseñado nuestros padres, que hemos aprendido más que nunca hoy desde las redes, y creemos que esas son verdades absolutas desde las cuales nosotros podemos determinar nuestros caminos, pero eso lamentablemente es muy escaso. Eso no llega realmente a darnos a conocer cuáles son los caminos de Dios. Y la palabra de Dios nos abre un abanico de ejemplos de personas que aún queriendo hacer la voluntad de Dios, caminaron sus propios caminos para Dios y mire diametralmente lo opuesto que fue. Mire la vida de Marta. Los caminos de Marta, ¿qué eran? Jesús, vos y María, por favor, levántense, ayúdenme a limpiar la casa y después vemos qué hacemos. El apóstol Pablo, perseguir la misma iglesia de Jesucristo cuando quería dar el mejor servicio a Dios, sus propios caminos. Los apóstoles, Señor, que nos sentemos a la derecha, a la izquierda. Y cuando alguno no estaba de acuerdo con los apóstoles, Señor, ¿querés que hagamos que caiga fuego del cielo sobre ellos? Y cuando alguno echaba fuera demonios, Señor, ¿querés que le digamos que no saquen más demonios porque no lo están haciendo con nosotros? Así de absurdos son nuestros caminos frente a los caminos de Dios cuando nosotros decidimos caminarlos. Son limitados, son escasos, pero cuando nosotros podemos entrar en una relación con Él, es distinto. Hoy en Primeros Pasos contaba mi conversión y no la voy a comentar de nuevo porque ya todos ustedes la conocen, pero sí una parte de esa conversión, y es cuando ese ministro religioso me pregunta a mí, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo le dije, no sé, lo único que sé es que Jesús es el camino y que lo tengo que seguir. No sabía qué camino seguir, no sabía ni siquiera a qué iglesia ir.
Lo único que sabía que el Espíritu Santo había llenado mi vida ahí, que tampoco sabía que era el Espíritu Santo, pero sí que Dios me había llenado y que lo único que yo podía hacer ahora es tratar de interpretarlo a Él y en esa interpretación se convertiría en un camino. Y eso es para nuestra vida. A veces gastamos nuestro tiempo pensando qué tenemos que hacer y la realidad es qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Algo que sí es importante es entender que los caminos de Él están entrelazados con su persona. No hay un camino y una persona, es toda una misma cosa. Cuando el Señor tiene que llevar al pueblo de Egipto a la tierra prometida, desde Egipto a la tierra prometida, nunca hubo camino, iglesia. No hubo camino de salida. El Señor los guió. No hubo camino para cruzar el Mar Rojo. El Señor lo abrió. En el desierto no hay camino. Y para entrar a la tierra prometida tampoco había camino. El Jordán tuvo que detenerse y ahí se convirtió en camino. Pero ¿cómo hizo para durante 40 años el pueblo caminar, salir de Egipto bajo la nube, bajo la columna de fuego, bajo el maná, bajo el agua de la roca, bajo la presencia misma de Dios que era el que establecía el camino? Si la presencia detenía, el pueblo se detenía. Si la presencia del Señor se movía, el pueblo se movía. No había camino físico. Había una relación con Dios que los guiaba. Y muchos le preguntaron a Jesús, muéstranos el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Iglesia, no hay camino de lo que tengo que hacer. Muchas veces la gente pierde gran cantidad de su tiempo sobre lo que Dios me mandó a hacer. Déjame decirte que el día que tengas que hacer lo que Dios quiere que hagas, no hay manera que no te des cuenta. Pero muchas veces perdemos tiempo en esto y perdemos lo más importante, que es nuestra relación con Él. Es desde esa relación que nosotros vamos a entender cuál es el camino. Se desprende desde Él porque el camino y Él son una misma cosa. Él es camino. Es su carácter. Es su vida y es nuestra participación con ella la que nos hace caminar. De lo contrario, los caminos los estipulamos nosotros mismos y no hay validez en esto. La raíz que tenemos que tener nosotros es nuestra relación con Dios. El Hijo del Hombre camina en esta tierra totalmente guiado por el Padre. De lo contrario, jamás se detendría en un pozo con una mujer samaritana. Porque a la hora que la mujer samaritana iba al pozo, era la hora que las prostitutas buscaban hombres en ese lugar. Y Jesús va a ese lugar y le dice a los discípulos que se vayan. Mirá si fueras mal pensado. Pero la raíz de todo eso fue una mujer convertida y un pueblo convertido. Los caminos que Jesús caminó en esta tierra, ni siquiera sus mismos discípulos podían caminar, pero él decía, nada hago por mí mismo, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y cuando vos decidís caminar con Él, vos te haces una persona rara, porque no caminás por la constante de los que otros caminan, caminás bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Sos capaz de importunar a una persona en un lugar público para hablarle de Jesucristo. Gracias a Dios que una persona importunó mi vida y me habló de Jesucristo. No era el lugar, no era el momento, pero Él decidió hacerlo y así fue como lo conocí. Sus caminos no son nuestros caminos, pero en una relación con Él vamos a caminar los caminos que Él preparó. El joven rico le pide un camino al Jesús. El camino de hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Jesús le ofrece otro camino y es el camino de ser. Lo que tenés que hacer es ser mi discípulo. Y por supuesto que no estuvo dispuesto a hacerlo. Si vos querés saber, joven, cuál es tu camino, es que seas mi discípulo. Y ser mi discípulo quiere decir, dejá atrás y seguime.
No lo quieras hacer a tu manera. No lo quieras hacer con tus reservas personales. No lo quieras hacer teniendo dos cosas simultáneamente. Seguime a mí. Y ese es el camino. Pero ¿a dónde vamos? Yo cuando veo ese milagro de la transfiguración en el monte y que todo termina en que una voz del cielo le dice a los discípulos, este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado, síganlo. Ese es el camino. Pero es simple, pastor. Queremos algo más elaborado que el Dios vivo pueda hablar a la vida de cada uno de nosotros. Queremos algo más sublime que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, que vive en cada uno de ustedes, les esté hablando a lo profundo de su ser, diciendo lo más pequeño. Vos sabés que Dios quiere hacer grandes cosas pequeñas y nosotros queremos hacer cosas tan espectaculares que no hacemos esa y no estamos preparados para esa. ¿Sabés que el Señor quiere llevar un vaso de agua a un pequeñito que está preso? Pero estamos tan ocupados en cosas tan espectaculares que somos incapaces de responder. Este Dios grande quiere hacer cosas sencillas, como fue habernos ganado a cada uno de nosotros en el lugar en el que estábamos, en las condiciones en las que estábamos. Y menos mal que alguien estuvo dispuesto a escuchar al Señor en eso y no entretenido en cosas tan sublimes y tan espectaculares. Las pequeñas cosas que nosotros ignoramos son las grandes cosas que Dios tiene preparadas y las tiene preparadas en su camino y las escuchamos tras una dependencia de Él. ¿Amén? ¿Lo entendemos? El segundo aspecto, peleamos en el camino mientras caminamos con Él. Si vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién quiere caminar? Todos queremos caminar ese camino, pero la realidad es que no siempre aceptamos el camino que Él nos ofrece. No siempre estamos dispuestos, aunque creemos que sí según nuestras propias expectativas, pero tal vez si tenemos expectativas sublimes y Él nos da un camino sencillo, no sé si estoy preparado para eso. Estoy preparado para grandes sacrificios, pero a veces no estoy preparado para pequeñas cosas. El sacrificio de ser papá, de ser mamá. Estoy dispuesto a entregar mi vida en los caníbales, pero no estoy dispuesto a disponer tiempo en mi casa. No estoy dispuesto a cuidar de mi hijo, de mi hija, mientras mi esposo, mi esposa, puede tener tiempo para ello, y eso es algo grande delante de Dios. Entonces no siempre estamos preparados. Estamos preparados para, Señor, si es necesario, cortame el brazo, pero tengo que pedir perdón a otro. Ah, no, eso no. Con esto no. No se lo merece, ¿no? De esa manera esquivamos. De esa manera no estamos muchas veces dispuestos a caminar los caminos del Señor. Entonces peleamos. Y dentro de esa pelea en los caminos tenemos una pelea que es positiva y una pelea que es negativa. ¿Qué cantábamos? ¿Que todas las cosas nos ayudan a? Bueno, con eso, aunque te parezca mentira, tenés una gran pelea. Porque vos, ¿qué le pedís al Señor? Vos le pedís al Señor que las cosas sucedan y que los demás cambien. Pero no te estás dando cuenta que esas cosas que están y esas otras personas que están cooperando a tu bien. Entonces lo que le pedimos a Dios muchas veces es, Señor, para mi mal, hace que los demás cambien. No sé si me doy a entender. Señor, para lo mal que yo estoy, no quiero tocar lo mal que yo estoy, entonces que los demás cambien, que las cosas cambien, así yo puedo seguir mal. Y Dios no obra de esa manera. Dios quiere que vos alcances el bien que necesitas, de lo contrario seguirías mal el resto de tu vida si las cosas afuera cambiaran. Pero si la persona que está siendo usada para que vos seas cambiado, sigue en el lugar en el que está, cuando vos te rendís, te renovás. Si esa situación que te desespera llega un momento que ya no te desespera más, vos cambiaste y el bien que Dios te prometió se está produciendo en tu vida. A veces peleamos contra Dios y peleamos contra sus caminos. En vez de pelear de la manera correcta, peleamos de la forma incorrecta. Nos desesperamos para que las cosas sucedan y lo que tiene que suceder es adentro nuestro.
Lo que tiene que suceder es una rendición, es una aceptación para que yo pueda ser distinto, más fuerte. ¿Se entiende? Lo que estás cantando acá, mientras cantamos estamos cantando eso. Pero a veces nosotros queremos conservar nuestro propio mal, haciendo que las cosas de afuera cambien. Dios no obra así, no son los caminos de Él. Los caminos de Él son, las cosas van a quedar como estás para que vos puedas cambiar. Y cuando vos puedas cambiar, después el resto cambia. Esos son los caminos y a veces peleamos contra eso. La pregunta que en esta noche te hago, ¿no estarás peleando contra los caminos de Dios? ¿No estarás peleando contra ese bien que Dios quiere traer sobre tu vida, pero vos estás empeñado que sea de otra manera? Y después en los caminos del Señor sí hay una pelea positiva. Y es la pelea de perseverar en los caminos de Él. Todo esto no sucede de la noche a la mañana, hay procesos. El Señor lleva por el desierto al pueblo para que el pueblo aprenda obediencia. Todo esto lleva tiempo, lleva experiencias. Entonces la pelea positiva es la pelea de permanecer en los caminos del Señor. Es la pelea de permanecer en esa relación cuando el Señor me dice, esperá. Pero Señor, tiene que pasar, pará. Se me va a escapar a mí de las manos. Voy a hacer que algo se demore. Esperá. Yo lo voy a hacer. Pará. Perseverar en los caminos de Él. Pero pasa tiempo. ¿Cuánto les gustaría tener un carácter como el de Moisés? Manso y humilde. ¿Cuántos tiempos vos pensás que lleva que un homicida se convierta en un manso y humilde? 40 años. Abraham, ¿querés la promesa? ¿Cuánto tenés que esperar para que se produzca la promesa? Pero nosotros queremos esprayet, ya. Pero si ella no se produce carácter, si ella no se desarrolla la confianza, la fe, el poder, el amor, el dominio propio y todo lo que pedimos que el Espíritu Santo derrame sobre nuestra vida. Bueno, yo lo voy a derramar, les doy un camino para poder derramar eso. Esto es lo que nos ofrece el Señor. Y por supuesto que cuando caminamos por ese camino, somos transformados, como dice la palabra, de gloria en gloria. Somos cambiados. Pero a veces peleamos contra esos caminos. Sin embargo, si peleamos de la manera positiva y nos mantenemos en esos caminos, toda promesa de Dios se va a derramar sobre cada uno de nosotros. No hay prueba más grande en la vida del Hijo de Dios de fe que el esperar. Y es lo que a nosotros no nos gusta, porque somos incrédulos, somos impacientes y pensamos que la cosa se va a escapar y se nos va a ir de las manos. Y déjame decirte que si vos estás dispuesto a esperar en Él, dice la palabra de Dios, que Dios no hay nada que no vaya a hacer por todo aquel que está dispuesto a esperar en Él. Esperar en Él es la mayor prueba de fe que cada uno de nosotros podemos tener. Pero se van a perder cosas, nada se va a perder. Vos fíjate que Jesús es cuidadoso. Cuando sobraron los panes y los peces, ¿qué hizo? ¿Los dejó tirados en el piso? No, los juntó. Él no deja que se pierda absolutamente nada, y menos en la vida de ninguno de sus hijos. Si Él te hace esperar, espera, pero espera de la manera correcta. Espera en el camino de la forma correcta, dando fruto. ¿Se entiende? Muy bien. Y volver a caminar con Él. Muchas veces nos separamos y muchas veces nos desviamos. Hay desvíos que son temporales, pero hay desvíos que son permanentes. ¿Qué nos hace desviar del camino? Es el punto de separación con Dios. Eso nos hace desviar del camino. No elegimos otra cosa sin antes no habernos desprendido de la dirección de Él y de la voz de Él. No tomamos distintas decisiones si primero no nos corrimos de Él. Elías decidió darle lugar a un pensamiento que lo sacó de la presencia de Dios, en cuya presencia él continuamente proclamaba que estaba. Y le dio crédito a ese pensamiento que lo separó del Señor y lo hizo correr por un lugar completamente diferente por el cual él venía. Y eso suele pasar muchas veces en nuestra vida.
Cuando nosotros nos corremos, antes de corrernos físicamente, nos corrimos espiritualmente. Antes de cambiar de lugar físico, nos desprendimos de él de alguna forma. Y muchas veces debemos de volver. A veces podemos volver inmediatamente, pero a veces empezamos a emprender un camino largo, 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 se endurece nuestro corazón y necesitamos recuperar ¿qué? Aquello que perdimos, que es su presencia. Como estos caminos de los que estoy hablando son una relación, sin una relación yo me pierdo. Como si esos jóvenes nos dejaran a Gaby y a mí en medio de esos lugares, nosotros no sabríamos dónde caminar, dónde ir. De la misma manera, si yo me desprendo mientras voy en el camino espiritual de Él, me voy a perder, no voy a saber a dónde ir, voy a correr a otro lugar completamente diferente. Y la única manera de volver de nuevo es poder reencontrarme con Él. Yo no sé si en esta noche alguno de ustedes se desvió un poquito. El camino de vuelta es volverme a encontrar con Él. Elías pudo volver nuevamente a los caminos cuando el Señor sopló sobre su corazón. Ya no lo convencía ninguna experiencia externa, nada de lo de afuera lo movía a él, lo único que lo movía era aquello que perdió. Mire, cuando nosotros dejamos el camino estrecho y tomamos el camino amplio, es por un motivo, porque nos cansamos de perseverar en el camino estrecho. El camino estrecho tenemos que esperar a veces, tenemos que hacer que la cruz esté adelante nuestro, tenemos que negarnos a nosotros mismos, a veces todas las cosas, ¿no es cierto?, nos son opuestas, el enemigo se encarga de ayornar la situación, de atacar, entonces ¿qué pasa? En algún momento decimos, bueno viejo, pero no puede ser el camino estrecho, un poquito acá en el camino amplio, me relajo un poco. Che, pero no era tan mal, mirá, puedo caminar relajado, puedo caminar... ¿Y qué pasa? El camino amplio, tarde o temprano, te va a mostrar su límite. ¿Y su límite cuál es? La muerte. Pero no estoy hablando de muerte eterna. La muerte con la que se encontró David adentro suyo, cubriendo su pecado. La muerte con la que se encontró Elías, encerrado en una cueva sin la presencia de Dios. El hombre y la mujer que está acostumbrado a la presencia de Dios, cuando se relaja por algún motivo y se cansa y agarra otro camino, tal vez puede descomprimir un poco la presión, pero adentro suyo se encuentra con la muerte, que es la ausencia de la presencia de Dios. Se encuentra que se le fue de adentro lo que más amaba, lo más importante para su vida, que la unción se le drenó, que la presencia ya no está, esa agilidad en la que yo puedo hablar, Él me contesta, en la que puedo venir, me falta eso, no está eso. Tengo tranquilidad por algún lado, pero tengo por el otro lado la insatisfacción de que su presencia no está conmigo. Ese es el límite. Y todo hombre, mujer de Dios dice, no, yo no puedo perder esto. Yo me vuelvo a donde estaba. Yo me vuelvo nuevamente a ese camino que abandoné. Porque esto fue lo que me salvó, esto fue lo que le dio sentido a mi vida. Y ahora, por correrme de una presión, perdí lo más importante. No, Señor, yo quiero nuevamente tu presencia. Yo no sé si en esta noche alguno se desvió, si alguno comenzó a perder esto que es lo más importante, pero sí quiero que te quede en claro que el camino amplio te va a llevar a la muerte espiritual y a la muerte eterna. Acá te va a dar un poquito más de juego, pero después te va a pedir a cambio lo más querido. Y hay personas que perseveran en el camino apartado. Y algo que entendí yo en esto, que muchas veces vos te vas a apartar, no vos, ¿no? Otro. Se van a apartar y van a caminar aún por el mismo camino, pero se van a convertir en un ejemplo de lo que no hay que hacer. Judas caminó con los discípulos. Caminaron el mismo camino, su corazón estaba en otro lado. El fin de Judas fue el ejemplo de lo que no hay que hacer. Ciro dice que caminó los caminos del Señor, pero no lo conoció. Y muchas veces nosotros, caminando en el camino del Señor, si decidimos corrernos, vamos a cumplir el propósito, pero no vamos a tener nada que ver con Él.
y no va a haber galardón en ese propósito, y el propósito se va a convertir en algo indirecto. Voy a ver la vida de Lucio, doy un ejemplo, no lo tomé literal, que Lucio era una persona consagrada, pero que Lucio dejó los caminos por algún motivo y se comenzó a convertir en algo contrario a lo que Lucio era. Lucio ahora no cumple con el propósito predicándome y discipulándome, cumple con el propósito siendo de ejemplo de lo que no hay que ser. Y es triste, es la consecuencia de correrme, es la consecuencia de haber perdido la vida. Dios va a cumplir de cualquier manera su propósito, pero yo no quiero que lo haga con mi vida de manera indirecta. Yo no quiero como pastor apartarme el día de mañana y que el ejemplo sea, fue débil en algo, no compartió lo suyo, no habló, se corrió. Yo quiero que el ejemplo pueda ser un ejemplo de motivar la vida de otros a caminar y a ser fiel en Cristo. Cuidado con esto, porque podemos ser un ejemplo directo o un ejemplo indirecto. Dios va a cumplir de cualquier manera sus propósitos, pero nosotros decidimos desde dónde va a ser esto. Si nosotros decidimos caminar los caminos de Él, vamos a ser un ejemplo de la vida de Cristo a través nuestra. Si nosotros nos corremos, vamos a ser un ejemplo de lo que no hay que hacer. De cualquier manera, Dios va a cumplir sus propósitos, pero nosotros decidimos cómo. Entonces, ¿qué entendemos con todo esto? Entendemos que los caminos de Él es nuestra relación con Él. Y desde esa relación se va a desprender todo. No es algo puntual que vos tengas que hacer. Vos antes tenés que ser primero. Y no hay manera que vos seas algo si su palabra no te transforma. Si en esa relación vos no caminás con Él y sos cambiado en el camino. Vos no podés hacer la obra de Dios. Dios la tiene que hacer en vos y a través tuyo. Y eso lo hace por medio de una relación. Si estás orando por un camino, no ores más por eso. Orá por una relación que vaya marcando el camino, paso por paso, momento tras momento. Los discípulos no sabían el camino, no sabían hacia dónde iban y hasta último momento no supieron absolutamente nada. De hecho, pareció que el camino se terminó. Si vos no tenés una relación profunda, cuando ese camino aparentemente se termine, vas a volver de nuevo al lugar que dejaste. Los discípulos volvieron de nuevo a la barca. Y en la barca pasa exactamente lo mismo que cuando el Señor los encontró. No pescaron absolutamente nada. No había nada. Atrás ya no hay nada, iglesia. Si alguno tiene la esperanza de volver a Egipto, por favor entienda que no va a encontrar nada atrás. Lo mismo de donde el Señor los sacó, es lo mismo que hay. Y si vos tenés esperanza de volver y encontrar algo mejor, vas a encontrar exactamente lo mismo y aún peor, porque en todo este tiempo ya lo dejaste. Entonces, no tiene sentido volver atrás. No hay un camino de vuelta, porque la relación con Él es para adelante. Vos ya no sos el mismo que cuando Él te encontró. Vos ya fuiste cambiado a través de esta relación. Y está todo por delante, iglesia. Está todo lo que Él tiene para tu vida por delante, pero lo importante hoy, si yo lo estoy escuchando a Él, hoy si lo estoy escuchando en aquellas pequeñas cosas que me está hablando, en aquellas pequeñas cosas en donde yo tengo que ser renovado, transformado y cambiado para poder seguir avanzando. O simplemente quiero algo, quiero una cosa, quiero un ministerio, quiero un desafío, o lo quiero a Él. Siempre digo, mire, yo amo África, yo amo la iglesia, pero yo no quiero hacer absolutamente nada si Él no viene conmigo. Prefiero limpiar un baño, prefiero quedarme en mi casa. Si Él no viene conmigo, yo no quiero hacer absolutamente nada, porque sé que el bien que Dios quiere arrojar sobre mi vida proviene directamente de Él, no de hacer algo, sino de hacerlo con Él. ¿Cuál es el camino que Dios preparó para tu vida? Una relación profunda que te va a marcar paso a paso qué decisión tomar. Ese es el camino. No hay algo predicho. Hay algo
ya guardado en el corazón de Dios para tu vida, y a través de esa relación, si afinás el oído de la forma correcta, Él te va a llevar. Entonces, caminamos en una relación con Él. Vas a pelear en el camino. Lo importante es pelear desde el lugar correcto. No pelees contra el camino, pelea por mantenerte el camino. Tal vez te desviaste un poquito. Puedes volver de nuevo a esa relación que la metiste en el freezer porque tal vez te hiciste rápido, pragmático en el tiempo, la fuiste disminuyendo. El punto de encuentro de nuevo es esa relación perdida. Cuidado que si me corro completamente, me puedo en esos caminos convertir en un ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero el Señor siempre me da ese camino de vuelta y Él siempre me está esperando. ¿Por qué? Porque hay mucho bien para tu vida y hay mucho bien para otros a través de tu vida. No sos solamente vos, es tu familia, son las personas que están alrededor tuyo, es un mundo que se pierde si vos no le das un poquito de todo lo que el Señor ya te dio a vos. ¿Cuál es el camino? Una relación cada vez más profunda y creciente con Él y tu obediencia a la guía y a la dirección que Él pone en tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie.